Bienvenidos a un nuevo programa Forum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Les vamos a explicar lo que es transformación de patrones de resonancia. Les vamos a explicar qué consiste ese método, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus características, y para ello contamos con la presencia de Leire Seitua Iríbar, que es una experta en la aplicación de este método. Bienvenida. Me gustaría comenzar con un acontecimiento que ha tenido lugar hace poco tiempo, que ha tenido lugar en el Guggenheim, con ocasión de una conferencia sobre globalización, que usted estaba allí. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿A qué? Era una conferencia de Ignacio Ramonet, era la ponencia marco del Congreso de Participación que organizaba el Departamento de Madrazo en el Gobierno vasco, y yo efectivamente estaba escuchando porque es un nombre que me interesa mucho. Ignacio Ramonet es director de la edición española de Le Monde Diplomatique. Me interesa mucho porque tiene una visión global de lo que está ocurriendo en este momento en el planeta. Estaba allí y, bueno, es una fotografía de aquel acontecimiento. ¿Y qué sucedió para que usted interviniera o cómo fue? Sí, bueno, simplemente abrieron el debate, era un congreso de participación y entonces pues me decidí a participar, y ahí estoy proponiendo, pedí permiso a la mesa para hacer una... Bueno, Ramonet habló de hacer... que había que hacer un salto cualitativo de la democracia cuantitativa, diríamos, de que cada vez hay más países en los que hay democracia. Decía que había que hacer un salto a lo cualitativo. Y yo, entonces, en mi intervención dije que había que hacer un salto, pensaba yo, incluso a lo cuántico. Y entonces propuse hacer una modalidad de transformación de resonancias, de este método que yo uso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Entonces lo que hice fue, pedí permiso a la sala para verificar una lista que yo tengo ahí de 25 modalidades, de 25 cosas sencillas que sirven para cambiar la vibración, la resonancia. Y entonces la sala, pues bueno, la gente aceptó como curiosa, como ¿no? algo novedoso y tal. Y entonces les pedí que se pusieran de pie, nos pusimos de pie y verifiqué en esta lista de 25 cosas y salió movimiento libre. ¿Y esa verificación cómo fue? Quiero decir, ¿cómo se hace el que saliera movimiento libre y no otra de las...? Bueno, la verificación es una cosa muy sencilla, es la verificación muscular que usa la kinesiología, y yo la hago en la mano de esta manera. Se puede hacer de diferentes maneras, yo la hago de esta manera. Cualquier músculo del cuerpo registra una respuesta on-off, una respuesta energetizada, una respuesta desenergetizada. En este caso yo uso este músculo, entonces si este músculo está firme, cuando yo presiono, entonces entiendo que es una respuesta on, energetizada. Sí, sí. Y cuando yo presiono, si veo que este va para abajo, pues entonces es una respuesta off. Entonces por eso yo tengo que pedir el permiso. Esto es un poco como un mando a distancia de la tele. O sea, toda la gente que estaba allí integrábamos un campo de energía. En aquel momento, digamos, la modalidad específica, concreta de ese momento... Eso es, yo me voy a la lista, pregunto, ¿es del primer bloque, del segundo, del tercero, del cuarto? Pum, y me sale pues la que me salió, movimiento libre. Y entonces ya lo puso en práctica. Entonces, movimiento libre es algo que se hace normalmente con música. Normalmente cuando se hace una sesión siempre hay un aparato de música, o cuando hay un curso, un taller, lo que sea. Entonces, en este caso no había aparato de música, y entonces dije sobre la marcha, dije, uy, pues esto se hace con música, no tenemos música preparada, esto no estaba previsto, entonces voy a cantar. Y como durante la intervención de Ramonet él había hecho una pregunta, se había preguntado como ¿cuánta hambre puede soportar la democracia? Yo quise responder a esa pregunta bueno, dije, bueno, pues como tengo que usar algo de música, usé una canción de Miquel Laboa, una estrofa de Miquel Laboa que dice... Con letra de José Anartze. Eso, es de José Anartze. Que es el poeta que escribió Egoak ebaki banizkio, que es la canción más conocida euskaldun en el mundo. Y entonces canté. Bate goze diraueno, que dice, mientras haya una sola persona pasando hambre en el mundo, no nos sentiremos satisfechos. Era la respuesta a cuánta hambre puede soportar la democracia. Desde mi punto de vista, no puede soportar, ni una sola persona puede estar pasando hambre. ¿Y cómo transcurrió? ¿Cómo reaccionó la gente? Bien, pues la gente estaba muy sorprendida, muy curiosa, y bueno, pues ya terminé de cantar, la gente movió de alguna manera algo, lo que en ese momento se les ocurrió, y bueno, y se sentaron, fue un momento ahí como de silencio, como de recogimiento, y al terminar, bueno, pues yo sé que incluso el propio Madrazo le preguntó a una de las que estaba en la organización, le dijo, pero esto estaba previsto, estaba preparado, así algo como, ¿no? Era un congreso de participación y fue un... Ese día era un día especial, lo digo dentro del calendario este que tenemos aquí de las 13 lunas. Sí, ¿no? Este es el sincronario de 13 lunas, que viene un poco del calendario maya. José Argüelles lo recupera y luego elabora una serie de cosas.
Y bueno, yo lo uso de una manera muy sencilla, porque el calendario gregoriano es un calendario arbitrario y esto es un calendario que los mayas estudiaron mucho el tiempo. Entonces, ese día concretamente era un día mano, que es un día apropiado para sanar, para hacer cosas con las manos. Y entonces eso me animó y dije, pues total, en el Guggenheim hoy, pues si tengo ocasión, haré una modalidad. Una muestra. Bueno, pues si le parece, vamos con, no sé si sería exacto decir la definición de lo que es la transformación de patrones. Bueno, es de un resonancia, método, ¿o qué? es un método de transformación. De transformación, o sea, una herramienta entonces para ir a un cambio positivo. Eso es. Es una herramienta que está estructurada, es un método que está estructurado en 6 pasos y entonces, bueno, pues yo tengo este esquema delante, este mandala que se llama, dice mandala para aquí, mandala para allá. Y entonces, según la verificación muscular me vaya diciendo, pues siempre con el permiso del consultante o del grupo de personas que estén en la sesión, pues yo voy verificando hacia dónde, por dónde. Nunca sé cómo va a ser la sesión. También eso es un paso, digamos, hacia un nivel más elevado de coherencia. Esa es la idea. La idea es que nosotros no somos estatuas, somos campos de energía. O sea, esto lo estudiamos en el instituto, pero vivimos como si no fuera así. Entonces, estos son electrones, partículas de energía en un enjambre, es un enjambre de partículas y está estructurado en base a un patrón de energía. Desde entonces tenía aquí también un proceso para crear un estado quizá más elevado, de coherencia, de vivencias. El concepto de coherencia es un concepto muy importante, tiene que ver con el orden. O sea, las partículas de energía en las que estamos vibrando, diríamos, entonces esas partículas de energía pueden estar en orden y en determinadas áreas de nuestra vida hay un desorden. Y entonces se trata de ordenar, de poner más coherencia en esas áreas. Otra frase que tenía aquí anotada sería transformar los problemas en oportunidades, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que ya en el pensamiento positivo ya se planteaba esto y esto es un poco, desde mi punto de vista, yo soy profesora de yoga desde hace 20 años y había trabajado durante estos 20 años con el pensamiento positivo y esto es para mí el siguiente paso. Esto es ahora ya, no solo pensar en positivo, es decir, cada vez que tengo un problema le doy la vuelta, veo la parte buena del problema, esto es lo que he aprendido con el pensamiento positivo, ahora ya es como el equipamiento opcional y de serie. O sea, ahora ya, cuando tengo un problema, me voy a mi sistema energético, transformo, es un método de autotransformación también, entonces me voy a mi sistema energético, transformo y dejo eso ya así, dejo ya cambiado el patrón para que la próxima vez no se me repita una y otra vez lo mismo. Quizá debamos explicar el propio nombre de transformación, patrones, coherencia, ¿no? Sí. El método en castellano lo hemos traducido como transformación de patrones de resonancia. Hay que decir que es un método muy nuevo. Yo creo que los primeros manuales son del 93, o sea, es una cosa muy reciente. Eso para un método no es nada. Jane Fonda inventó el aeróbic hace mucho más tiempo y es algo nuevo. Entonces, este método... A ver, íbamos por el nombre, esa transformación. El nombre, eso es. Nosotros aquí en castellano lo hemos aquí en México se tradujo al castellano como transformación de patrones de resonancia, pero el nombre original en Estados Unidos, la creadora vive en Estados Unidos, es un método ideado por una mujer y es un método en el que las profesoras son todas mujeres, menos uno. Entonces, el nombre en inglés es Resonance Repatterning, es decir, transformación de patrones de resonancia. Anteriormente se llamaba Holographic Repatterning. Para mí es un nombre más entrañable, holographic. Muchas veces digo holographic. Entonces, transformación y patrones de resonancia. Yo lo suelo simplificar en transformación de resonancias. Dado que ha comentado que la coherencia es uno de los elementos y uno de los objetivos a conseguir, me parece que este esquema el continuum de la coherencia, o sea, cómo se va del caos a la coherencia, ¿no? Puede ser explicativo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es, en un momento dado... Lo tenemos en la pantalla. Bien, perfecto. En un momento dado estamos, en cualquier momento, en este instante, ¿no? En este instante yo me puedo sentir, de pronto me doy cuenta que estoy en la tele, me pongo nerviosa y a lo mejor podría ir en esa espiral hacia abajo iría perdiendo mi coherencia y derrumbándome. Hacia el descontrol, se iría, ¿no? Eso es, bueno, cada uno lo manifiesta de una manera. Alguien se puede quedar de pronto en blanco y no dice una palabra, o se pone muy nervioso y no para de hablar. Hay diferentes manifestaciones. Eso es, sería como perder tu centro. Y entonces en ese momento yo puedo hacer una elección, tengo este método y digo voy a hacer una modalidad. Y así sobre la marcha me acuerdo de movimiento energética, algo de sonido. Entonces digo... Pues...
Y eso me ayuda a mantener el nivel de coherencia y a subirlo incluso. Entonces, deduzco de lo que explica, primero hay que tomar conciencia ¿no? del estado de, digamos, de situación en la que uno está. Sí, diría que es algo paralelo. Sí. Es decir, el sentido de la vida, para mí el sentido de la vida es precisamente la conciencia, el tomar conciencia, el estar el 100% de los instantes en la conciencia, con la conciencia bien despierta. Entonces, esto es una herramienta paralela, es decir, para yo poder estar atenta y darme cuenta, necesito ir resolviendo esos patrones que me atrapan y una u otra vez me llevan a estados de coherencia más bajos. Entonces, una cosa paralela. Si me doy cuenta, puedo hacer algo, y en la medida en que puedo hacer algo, voy teniendo más energía disponible y la próxima vez me doy cuenta antes. Es un proceso en el que vamos... Se va progresando. Cuando comentaba lo de lo sucedido en el Guggenheim, ha dicho que podríamos pasar a lo cuántico. Lo de la física cuántica es uno de los elementos básicos, ¿no? Esto es lo que decía, entender el cuerpo como si fuera una estatua o entender el cuerpo como lo que realmente es un campo de energía. O sea, mirarlo como si lo estuviéramos mirando con un microscopio y estos son protones, neutrones, partículas de energía, electrones en movimiento, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la física cuántica, los saltos cuánticos se hacen así. O sea, si piensas que esto es una estatua y dices, es que yo ya no puedo cambiar a esta edad, es que claro, toda la vida he sido así, mis padres, mi madre era muy nerviosa, mi padre era no sé qué, entonces esto no voy a poder cambiarlo. Y sin embargo, cuando lo vemos desde la perspectiva de lo cuántico, como lo vemos como un enjambre de electrones y que están vibrando, entonces esto es como la radio, es como cambiar de una frecuencia a otra. Otra frecuencia. Bueno, eso está en la física cuántica, pero también en las filosofías muy tradicionales, ¿no? Bueno, es que esto es lo que nos vamos encontrando, que con el tiempo la ciencia y las filosofías antiguas, que parecía que estaban muy distanciadas, pues es todo lo contrario. O sea, los físicos, no los experimentales, sino los físicos teóricos y los filósofos están ya desde hace tiempo manejando conceptos muy parecidos. Ya ha utilizado también usted la palabra frecuencias, que también es importante, ¿no? También es muy significativa, digamos, del momento en que uno está y de la... Eso es, la frecuencia nos lleva rápidamente a lo que es un aparato de radio, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que, yo suelo ilustrarlo de esta manera, estoy en 92.3 escuchando música clásica, por ejemplo. Yo escuché mucha música clásica y ahora, por ejemplo, no escucho tanta. Imaginemos que estoy escuchando música clásica y me apetece escuchar boleros, porque ahora me apetece algo más como de amor. Bueno, pues entonces ahí... Ahora para nosotros es muy sencillo, pero cuando aparecieron las radios al principio me imagino que la gente le miraría al aparato y no sabría cómo hacer el cambio, ¿no? Bueno, pero eso aplicándolo a nosotros, pues tenemos así, también un aparato que... Es que en realidad... Como decía Dalí, todo yo soy pura frecuencia, o sea, es un enjambre de partículas que están vibrando en una frecuencia, entonces yo puedo pasar de estar vibrando en 93.2 a estar vibrando en 104.4. Y entonces habría frecuencias, igual por vocalizar, una frecuencia de la alegría, otra de lo contrario, de la tristeza, de la... Sí, lo que pasa es que no es una frecuencia determinada de la alegría para todo el mundo y en todo momento. O sea, por eso este método siempre trabaja, por eso digo que yo no sé nunca qué va a salir en la sesión, no sé nunca. O sea, una persona puede venir con un tema de depresión y necesitar un diapasón, o unos aceites, o trabajarlo desde constelaciones familiares, que es este libro, o trabajarlo desde meridianos, o chakras, depende en cada momento. O sea, no todo el mundo que está en una depresión ha llegado de la misma manera ahí. Entonces, bueno... Y por lo tanto no cambia de la misma manera también. Efectivamente, ¿no? Eso es. Entonces, lo que nos da la verificación muscular y lo que me da mucha tranquilidad a mí a la hora de trabajar es que no soy yo la que estoy valorando qué es lo que necesita esa persona, sino que le pregunto a su sistema energético, a través de la verificación muscular, le pregunto qué es lo que necesita justo en este momento para, mejor dicho, incluso, qué es lo que está listo para ser transformado. Y entonces proporciona también, digamos, las herramientas para hacer esa transformación, claro, o ese cambio de una a otra. Eso es, o sea, la persona me dice qué quiere cambiar y yo le facilito el cómo hacer el cambio. Imagino que esa comunicación no siempre es, digamos, verbal, sino que hay unos elementos de conexión mayor. Igual lo que verbalizas exactamente y lo que el cerebro teórico te dice no es exactamente lo que tienes que cambiar. ¿O sí? O la comunicación verbal. La verificación. A mí la verificación me dice en todo momento qué es lo que yo necesito hacer. Por eso en mi preparación, en nuestra preparación como facilitadores,
básicamente, aparte de conocer perfectamente el método, pero el trabajo de prepararse como, a la hora de certificarse como facilitador, consiste en hacerse cientos de sesiones, una misma, para a la hora de estar con la persona poder estar totalmente neutral y no interferir con mis patrones en la sesión, en la transformación saber de la percibir persona. limpiamente lo que se transmite. Eso es, ponerme en el punto lo más neutral posible para que yo esté, diríamos eso, neutral para que no sea yo que piense, pues esto debe de ser un problema que con un punto de acupuntura. No, yo me pongo neutral, verifico y la verificación me va diciendo si voy por chakras, si voy por meridianos, si voy por psicología tradicional, me va diciendo. ¿Es complicado eso? ¿Le quiero decir en su experiencia? Es muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, a mí me gustan los papeles, me gustan los libros y para mí es muy sencillo. Yo suelo decir que es como hacer crucigramas, solo que al final de un rato es una mezcla entre hacer crucigramas, porque no hay que aprender nada de memoria, te va diciendo a la página tal, a la página cual, no hay que aprenderse nada de memoria. Entonces, por una parte es fácil y divertido como hacer crucigramas y por otra parte también es como hablar. A mí, yo hago muchas sesiones con mis amigas y entonces hacemos una sesión y es como tomarnos un café charlando, charlamos de lo mismo y al final de la sesión hemos hecho algo para transformar. Y al final no estamos igual. No estamos igual de lo que hemos empezado. Ha comentado que ese es uno de los elementos principales. Sí, este es el mandala. Por aquí empezamos siempre. Sí. Esto se puede usar a un nivel muy sencillo. Por ejemplo, hacemos un curso muy sencillo que es Manifiesta tu poder, que eso el día de mañana yo creo que lo vamos a poner pues como en las panaderías o como en los cajeros automáticos, va a haber en todas las esquinas. Manifiesta tu poder. Esto es con el mandala, la persona aprende. Pero manifiesta tu poder, el que uno tiene. El que uno tiene. He dicho antes en un momento que era un método de autotransformación. Está ideado como método de autotransformación. Lo que pasa es que yo puedo usar el método para, y de hecho lo uso para transformar, ayudar a transformar o para facilitar la transformación de otra persona. Bueno, una de las evidencias es que tiene muchos colores y que cada color, imagino que lleva en una dirección. Eso es, porque el color es muy importante. Todo nos cambia la vibración, nos cambia el sonido, por ejemplo, nos cambian los colores, nos cambian la vibración. No es lo mismo vestirse de verde que vestirse de negro solo, o vestirse de blanco, o vestirse de amarillo. Hay días que te puedes poner algo rojo y otros días que no soportarías llevar algo rojo. Entonces, todo nos cambia la vibración y es usar eso para hacer la transformación. Y entonces, no sé si podemos explicar cada uno de los colores por donde nos lleva. Entonces tenemos este que es el lila, sí. Este sería orientación. Y esto es la brújula. O sea, para hacer un cambio uno tiene que estar centrado en sí mismo. Entonces, hay veces que hace falta hacer eso. Lo primero que hay que hacer es centrarse, porque a lo mejor hay momentos en los que estamos como muy desorientados, en un sitio desconocido, no te ubicas, una situación nueva para ti. Esto es algo que en este tiempo cada vez nos va a hacer falta más. Pero hay unas técnicas, supongo, para lograr esa orientación. Voy a poner un ejemplo a un nivel muy sencillo. Es una persona que ha hecho el primer seminario, solo un seminario, Manifiesta tu poder. Entonces, llega a televisión. Y llega y le pasan ese camerino, diríamos, ¿no? Y entonces se encuentra en un medio nuevo, el sitio es nuevo, los nervios, ¿qué hago? Desorientada, efectivamente, es desorientada. O he dicho televisión, pero puede ser en Hacienda, porque tienes que hacer la declaración, y estás desorientada. Entonces lo que haces es, primero, te centras en ti y observas qué pasa en tu cuerpo. Porque normalmente en cuanto paramos vamos a poder observar que la respiración está alterada, normalmente vamos a observar reacciones físicas en el cuerpo, tenemos un nudo en el estómago, por ejemplo, y podemos incluso observar reacciones de mucho frío, mucho calor, destemple, lo que sea. Bien, entonces, una vez que has sentido eso en el cuerpo, haces una modalidad. Entonces, hay esta lista sencilla de 25 modalidades que yo llevo en el bolso, y entonces de esas modalidades verifico una. Esa persona que ha hecho solo ese primer seminario ya ha aprendido en ese seminario de un día a hacer la verificación muscular para sí mismo. Y eso se haría, como dice, después de haber sido o tomado conciencia de su situación. Efectivamente. Para poder hacer un cambio tienes que ir primero a tu centro. Y ya en tu centro te das cuenta, me está pasando esto, me estoy sintiendo y puedo hacer algo. Y determinas entonces el sitio a donde quieres ir. Ahí ni siquiera necesitamos eso. Ahí simplemente en este paso de orientación el objetivo es volver a tu centro.
no es una cosa como de lo más básico, diríamos. Bueno, estábamos en orientación, ¿vamos que sería al amarillo, por ejemplo? ¿o? No, prefiero que vayamos en el otro pues sentido. Bien, vamos en el otro sentido. Bien, en el otro sentido, pero bueno, yo en una sesión siempre vuelvo al centro, o sea que siempre cuando entro al mandala siempre pregunto a ver para dónde. Efectivamente podía haber salido el sexto, que es el amarillo. Bien, pero prefiero explicarlo de esta manera. Entonces, el rojo, imaginemos que sale el rojo. Entonces, si sale el rojo es transformar un problema en una oportunidad. Esta misma persona que ha hecho solo ese primer seminario de Manifiesta tu Poder, verifica, con su verificación que ya aprendió a hacer, verifica que le sale el rojo. Y dice, mi sistema energético me está diciendo que estoy lista para transformar un problema en una oportunidad. ¿Cuáles son, digamos, los pasos que hay que dar? Vale, lo mismo. Primero detectar básicamente el lo problema. mismo. Eso es, identificar el problema. ¿Cuál es el problema que quiero transformar? Una persona que ha hecho un seminario de un día no va a pretender transformar. Bueno, no sé, pero está nerviosa porque tiene un examen la próxima semana. Eso es, aquí ya, efectivamente, un examen la próxima semana, por ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces, formulamos algo en negativo. Puesto que ha salido el problema, lo estamos formulando en negativo. Por ejemplo, pueden suspender y pierdo la oposición. Sí, nunca siempre lo ponemos en presente y en primera persona. No sé nada. Ya. He perdido mi tiempo. Soy incapaz de aprobar esto. Lo que sea. Los nervios me traicionan. Tenemos detectado el problema. Tenemos que identificado el cambiarlo problema. a la oportunidad. Vale, entonces lo mismo. Paro y siento eso en el cuerpo. Entonces, cuando yo pienso que soy incapaz de aprobar este examen, entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? Y siento, efectivamente, hay unas reacciones en mi cuerpo. Puedo sentir que las piernas me flaquean, por ejemplo, o yo qué sé, lo que sea. Entonces uno se para y siente en el cuerpo. Y entonces se va a la lista de modalidades, verifica una modalidad, la hace y vuelve a sentir el cuerpo y hay un cambio. Sí, sí. Hay un cambio. Bueno, está insistiendo mucho en lo de la respuesta muscular, la verificación muscular. Sí, Veo es que la herramienta. Es la herramienta. Sí, es la herramienta. Es una herramienta tomada de kinesiología. Es otra disciplina de las Supongo que esa herramienta hay que alternativas. aprender a utilizarla. Sí, se aprende en la primera mañana, en ese seminario de 6-8 horas que se hace en un solo día, a mitad de mañana ya la gente ya sabe usar la verificación. Vamos con el muscular. verde, ¿no? El siguiente es... Verde. El verde es una intención. Entonces, si yo verifico, digo, voy a hacer una mini sesión y a ver, ¿qué podría hacer ahora? Y entonces me sale, con la verificación, verifico que el verde es intención para una nueva posibilidad. Entonces, si me sale esto, voy a formular una frase en positivo. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no tengo miedo. No tengo miedo no es una frase en positivo. La voy a formular siempre en positivo. Como mucho pondría estoy libre de miedo, pero siempre voy a buscar... yo a esto le llamo postales desde el futuro, me gusta llamarlo de esa manera. Sí. O sea, ¿qué escribo yo en el futuro? Ya me imagino que ya ha ocurrido esa transformación, entonces ¿qué escribo? Soy una mujer valiente, por ejemplo. Soy una persona valiente, la vida es bella. Sí. ¿Qué quiero escribir yo dentro de un tiempo cuando esta transformación ya ha ocurrido? ¿Y entonces, ese es el deseo o la intención? Eso es la intención, pero nunca lo pongo como quiero, me gustaría, no, lo formulo como si yo ya estuviera ahí, como una postal como desde el futuro. Como ya si lo hubieras conseguido ya. Eso es. Entonces, pero claro, no es suficiente. Eso sería pensamiento positivo. ¿Qué es lo que me gustaría? Y ya me pongo como si estuviera ahí. Eso es pensamiento positivo. Eso es lo que ahora, El Secreto, por ejemplo, la película El Secreto, la ley de atracción, todo eso que se está hablando, ¿no? O sea, tú te pones ahí y ya está. Bueno, pues yo digo que yo a este método le llamo la ingeniería del secreto, la ingeniería de la ley de atracción. Me pongo ahí y ahora me voy al dial de la radio y con la modalidad hago la transformación. Entonces, lo mismo. Me pongo ahí la intención, ¿qué quiero conseguir? Me pongo ahí, pero claro, hay dentro de mí algo que dice, no me lo creo. Entonces me voy a la lista de modalidades y verifico cuál, hago eso y entonces vuelvo a pensar en la frase y es que ya cambia la percepción. Vamos con el siguiente. El siguiente es la transformación de patrones. Esto no se aprende en ese primer seminario, esto ya es ingeniería. Esto es ingeniería y esto ya se hace en la formación completa. Sí. Entonces, estos son patrones. Aquí Chloe ha hecho una síntesis porque este método para mí, yo digo que es la herramienta global para la casa global. Porque Chloe ha hecho una síntesis de todo lo que a ella le llega ya. Es una mujer que ha estudiado durante muchísimos años todos los métodos alternativos. Y entonces aquí lo sintetiza. Y entonces sintetiza, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí una lista en la que están todos.
todos los que Sí, Chloe. sí. Incluso, además, siempre abre la posibilidad de que si uno ha estudiado otra cosa por otro lado o tal, Pero, por ejemplo, usted aquí tiene aromas. yo aquí Ese tengo sería- aromas. Por ejemplo, yo no puedo usar homeopatía, yo no soy homeópata. Ya. Pero si yo fuera homeópata, que de hecho hay muchos homeópatas que han Bueno, pero estudiado esto, la aromaterapia, sí. eso no hace falta Sí, ser eso homeópata. es ¿o sí? para usar, yo uso aceites, yo no he hecho nada de aromaterapia, he hecho los cursos de Holographic y aquí he trabajado con los aceites. Quiero decir, yo para usar los aceites no tengo ningún problema, Ya, ya. esto es, Pero no, bueno, no sería- tiene ningún problema. sería un ejemplo de una Pero no terapia eso es, aplicada. pero no podría usar, yo personalmente Ya. no puedo usar homeopatía, pero sí alguien que ha usado homeopatía, que no está en los patrones ni está en los libros, puede incorporar la homeopatía a su, Sí, sí, sí. a su trabajo como facilitador de Holographic, de transformación ¿Y de quién resonancias. dice ese método, otro método? Cualquier cosa que Cualquiera. uno haya aprendido y que sepa uno, o sea, siempre la idea es que tú puedes verificar, esto es importante, tú puedes verificar solo aquello que está en tu base de datos. Y además lo vas a verificar, o sea, no todos los homeópatas tienen la misma profundidad en su trabajo, ni todos los que trabajan con aromaterapia. Entonces, tú vas a poder verificar solo lo que tienes en tu base de datos y lo vas a profundidad o vas a verificar con la profundidad que te da tu conocimiento sobre ese tema. Tenemos el diapasón. Tenemos el diapasón, ¿Y a lo mí me tenemos gusta ahí? mucho el diapasón. Sí. ¿Y cómo lo utiliza dentro, digamos, de este método? Bueno, Para- pues... Para si- detectar que la situación... No es para detectar, nada. Aquí no... Detectar la verificación muscular. No hay más herramienta para detectar, ni diagnosticar, ni nada. Solo identificar. Y identificamos con lo que la persona dice y la verificación muscular. Esto es como los aceites, como el color, como el movimiento que hemos dicho antes. Esto es otra posibilidad de cambiar la frecuencia. Entonces, hago una prueba. Sí, sí, claro. Muy bien, pero vamos a aprovechar para ponerle... A ver, un segundo. Esto es una cosa práctica, totalmente práctica, en vivo y en directo. Hoy en el Sincronario Maya es un día noche, entonces es un día bueno como para la intuición. Así que vamos a fluir con la intuición. Vamos a aprovecharnos. Bien, entonces ¿tengo su permiso? Hombre, por supuesto. Muy bien. Entonces, algo para nosotros dos que estamos aquí. Vale, perfecto. Para este programa vamos a hacer algo de orientación, ¿no? Problemas no, una intención. Bien, yo me voy a atrever a lanzar una intención. Sí. Que este programa, que es un buen programa en el que se hacen entrevistas en profundidad, da mucha información porque va todo muy rápido y me gusta la manera. Bien, que este programa tenga muchísimo éxito, que es algo bueno y llegue al mayor número de personas. Vamos con ello. Venga, entonces es una intención, volvemos a ese centro, un poco a... Ahí voy a verificar dónde vamos a poner el diapasón. Bueno, lo vamos a poner en el micro, necesitamos algo más detalles, ¿no? Vale, muy bien, pues lo voy a poner aquí en el micro para que se pueda escuchar. Muy bien. Y ahí verifico que está completo. Bueno, pues ya se verá. Sí, sí. Deberíamos La intención era buena. Sí, sí, y será y se cumplirá. Nos quedan de explicar el azul, Sí, el azul son las modalidades. Esto es la base de la o sea, transformación. las 25... Eso es. Esto es lo que digo que para mí es la base. Entonces aquí está todo lo que Chloe ha ido sintetizando de todo. Es una mujer, que lo único que hace, casi no come, lo único que hace es estudiar y meditar, es lo que hace. Bueno, tengo que decir que tengo el honor de haberla tenido en mi casa y bueno, para mí ha sido un placer. Entonces aquí tenemos pues una lista, básicamente las modalidades están aquí, aunque luego en los libros de los cursos avanzados, por ejemplo aquí tenemos un curso de relaciones, hay más cursos de visión y hay más modalidades. Pero estos son todo cosas, o sea, a ver, todo, absolutamente todo nos cambia la frecuencia. No es lo mismo mirar ese color verde tal que mirar para allá y mirar un azul que mirar el blanco. Todo nos cambia la frecuencia. No es lo mismo ir por la calle y un coche que tiene en un semáforo una música de bacalao que un tango. Todo nos cambia la frecuencia. Entonces, aquí es usar esto para ir de un sitio a otro, para ir del problema a la oportunidad. ¿Y por qué he dicho que el amarillo es el último? O sea, ¿por qué el amarillo es el último? El amarillo es el último porque
Esto, bueno, no es el último. Bueno, hay eso veces, hay veces que puede salir en el principio de una Bien, sesión. pero sí. El amarillo es la acción positiva. Normalmente va a ser que al terminar una sesión, a veces, si yo verifico que necesitamos esto, que la persona necesita esto, lo que me está diciendo es que esa persona en su vida ya, una vez fuera de la sesión, necesita hacer algo que le apoye en esa transformación o que le ayude a integrar la transformación que ha tenido lugar durante la sesión. Bueno, las sesiones se pueden realizar, y usted las realiza también, de muchas maneras, hasta presenciales y otras no tan presenciales, sí, ¿no? sí, me gustan muchísimo las sesiones por teléfono. Es una de mis debilidades. Porque hoy en día que vamos con mucha prisa, mucha prisa por una parte y por otra parte que nos gusta sacarle chispas a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues una sesión por teléfono dura 1 hora y tú estás en tu casa. Yo recibo muchas sesiones, yo hago muchos intercambios con mis amigos y con mis amigas, y entonces yo me tumbo en el sofá de casa y me pongo allí a que me hagan una sesión y me encanta. Y lo mismo, yo me siento en la mesa de la cocina, que es donde me gusta trabajar, ahí en Ibarranguelu. Y en la mesa de la cocina estoy haciendo una sesión con Sevilla, con alguien en Cercedilla o con alguien en, no sé, en Cuba, incluso. Sí, también. Incluso no solo por teléfono. Yo he trabajado con una persona en Cuba y hacía sesiones a distancia y luego por email le mandaba el informe de la sesión, diríamos. El tiempo se nos ha ido. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Leire Saitúa Iríbar, muchísimas gracias. Opa. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.